gente, bienvenidos. Hoy los quiero invitar a un nuevo episodio de Economía y Chisme. Para empezar, los quiero transportar, los quiero llevar a un viaje en septiembre de 1976. Imagínense en un viñedo, caminando entre medio de las uvas, con ese olor a tierra, el viento, el sol en sus caras. Bueno, este viñedo está ubicado en Napa Valley, en California. Mientras caminan, se encuentran con un tipo llamado William Jaeger. Él es uno de los jefes de bodega de Freddie Mac. Me encanta ese lugar, pero tan solo imagínense la escena. Si hay un tipo que está solo, parado en medio de sus tierras, mirando al cielo pero con una cara de preocupado. Y es que están en uno de esos problemas que revuelve el estómago, que hace que uno esté nervioso. Del tipo de problema que cualquier emprendedor o jefe ha tenido alguna vez. Y es una pregunta pero tan sencilla, pero a la vez tan difícil de responder. ¿Me quedo con lo seguro o me la juego toda una sola carta para poder obtener el gran premio? Tal cual, Connie. El problema que tiene encima es que sus uvas están algo verdes y le faltan mucho para madurar. Pero el pronóstico del tiempo dice que se acerca una tormenta directamente hacia el viñedo. Si Jaeger se asusta por la gran tormenta y recoge todas las uvas antes de que llegue la lluvia, podrá sacar un vino normal, pero con un toque para malo, y lo tendrá que vender muy barato. Pero si esperamos la tormenta, la lluvia también podría pudrir todo y dejarlo en la quiebra. Pero si tiene suerte, existe la posibilidad de que aparezca el hongo mágico llamado botrytis. Ese hongo medio raro seca la uva y hace que se convierta en un vino muy muy dulce, un vino exquisito, de eso que los ricos pagan mucho dinero. Así que hoy vamos a amarrar el chisme, este chisme de negocio. ¿Qué debió hacer Jaeger? ¿Asegurar y cosechar la uva o aguantar y esperar la tormenta? Quédense, porque se pone bueno. A ver, chicos, para entender la locura que tenía Jaeger en la cabeza hay que ver cómo estaba el mundo en 1976. No era un año cualquiera. Para empezar, el gobierno se la pasaba encima de las bodegas con 1000 reglas sobre la etiqueta. Si el vino salía malo o agudo, la ley ni te dejaba venderlo con el nombre de tu marca. Primer dolor de cabeza. ¡Qué estrés! Y por el lado del dinero, la cosa no estaba mejor. La economía en Estados Unidos estaba fatal, todo carísimo, pero pasaba algo loco. La gente común no tenía un peso, pero los millonarios estaban gastando más que nunca en cosas exclusivas. Exacto, y aquí viene el truco con los números. Si Jaeger cosechaba antes de tiempo, iba a vender cada botella a unos $2.85. Si se la aguaba la uva por la lluvia, el precio caía a $2, una pérdida total. Pero si lograba el milagro del hongo, podía vender cada botella a $8, una locura de ganancia. Además, socialmente el vino estaba de moda, porque justo ese año las bodegas de California le ganaron a los mejores vinos franceses en una cata ciegas. El público ya no quería alcohol barato, ahora quería verse elegante, buscaban estatus. Eso sí, hacer este vino no era soplar y hacer botellas. Científicamente era un caos. El hongo ese necesitaba un clima de película. Primero una lluvia para que haya humedad y justo después días de mucho sol para que seque la uva. Si llueve y se queda nublado, la uva no se vuelve dulce, se pudre horrible y se va a la basura. El clima tenía a Jaeger contra las cuerdas. Pero esperen, que la cosa se ponía más competitiva. ¿Era fácil vender vino en Napa Valley en este tiempo?
para nada. Había un montón de bodegas famosas compitiendo a muerte para ver quién se quedaba con los mejores clientes y distribuidores. Sí, totalmente. Pero miren, lo bueno para Freemark Abbey es que todos sus rivales se estaban matando por hacer el vino Cabernet, ¿saben? Pero muy pocos se metían con el Riesling que tenía Jaeger. Así que por ahí respiraban un poco porque tenían su propio nicho, ¿no creen? Totalmente. El tema con los clientes, que eran las tiendas y distribuidores, es que si Jaeger les llevaba un vino mediocre de 2,85, los distribuidores le iban a decir: te lo compro si me lo dejas más barato. Pero si Jaeger lograba el vino de Longo, como casi nadie la tenía, los distribuidores se iban a pelear por comprárselo, y Jaeger podía poner el precio que le diera la gana. Y ojo que había otra ventaja clave. Las uvas eran de ellos, entonces no dependían de nadie para comprárselas. El único dolor de cabeza que tenían era la tormenta, porque si esta llegaba ellos tenían que salir así súper rápido a cosechar la fruta. Y conseguir gente le iba a salir muy caro, un ojo de la cara. O sea, imagínense la locura en el pueblo, todos buscando trabajadores al mismo tiempo. Era un caos total. Pero a ver, ¿por qué esta bodega se atrevía a pensar en grande? Bueno, básicamente por lo que hacían entre su negocio. Ellos no eran una simple fábrica masiva de un vino barato. Ellos en realidad lo que hacían era arte. Lo que más destacaba de ellos es que monitoreaban siempre las uvas todos los días como si fueran sus hijos, midiendo el azúcar y el ácido para que todo saliera perfecto. Claro, y cuando juegas a este nivel, tienes que saber que el hongo especial te quita el 30% del jugo de la uva, porque la exprime y la seca. Es decir, vas a tener menos botellas para vender, pero cada botella va a valer el triple. Tienes que tener unos enólogos que sean unos cracks para arruinar el proceso. Y ellos ya lo habían logrado con mucho éxito 3 años atrás, en 1973. O sea, ya sabían cómo se jugaba este partido y no eran novatos. Ellos ya sabían cómo poder llegar al éxito. Y lo más importante de todo, su marca. La gente ya los conocía y los respetaba. Ellos sabían vender una historia. Si lograban ese vino, no iban a vender solo alcohol dulce, iban a vender la aventura de cómo sobrevivieron a la tormenta para crear una joya. Eso es puro marketing del bueno, amigos. A ver, para ponérselo fácil a los que nos están escuchando y que tengan una foto completa de lo que está sucediendo. Hagamos un recuento rápido de los pros y los contras antes de ver qué decidió el jefe. Ya, yo quiero empezar con los puntos a favor. Primero, tenía una marca que ya era respetada. Segundo, ellos ya sabían cómo manejar el tema del hongo porque no era su primera vez. Y además, eran los dueños de sus propias tierras. Así que contaban con una muy buena base. Por el otro lado, lo malo era que si el hongo funcionaba, iban a producir menos cantidad de vino, y si cosechaban ya, se quedaban con un vino aburrido que nadie iba a recordar. Y en cuanto a las oportunidades, o sea, el premio gordo era pasar de vender la botella a menos de $3 a cobrar $8 por botella. Era la oportunidad perfecta para plantarse como los reyes del vino en Estados Unidos. Y el mayor peligro, obviamente, era que el clima se pusiera loco, que la lluvia lavara las uvas o que se pudrieran de mala manera y no sirvieran ni para el vinagre, un todo o nada total. Y llegamos al momento de la verdad. Si ustedes que nos escuchan estuvieran en el lugar de William Jaeger, ¿qué habrían hecho? ¿Aseguran los centavos cosechando ya? ¿O se la juegan por los millones esperando la lluvia? Miren, si nos ponemos matemáticos y sacamos
cuenta con probabilidades, el riesgo de perder era muy alto, casi de un 50%. A mí me daría un infarto de los nervios. Lo bueno es que Jaeger tenía un as bajo la manga que cambiaba todo el juego. Él pensó y dijo: a ver, si me arriesgo a esperar, va a llover, el vino va a salir aguado y feo, entonces simplemente no le pongo la etiqueta de mi marca y listo. Así no iba a quemar su reputación. ¡Qué genio! Lo vendía de contrabando, a granel y sin nombrar restaurantes baratos para que lo usen como vino de la cata. Con esto, el nombre y la reputación de Freemac Abbey quedaba intacto. El peor escenario estaba controlado, así que la decisión final fue esperar. ¿Por qué hizo eso? Porque al final, en este tipo de ligas, irse por lo seguro para entregar algo mediocre es un fracaso. Así, sin dudas. Entonces, para él, la oportunidad de poder saltar de los $8 claramente valía mucho más la pena que tirar la toalla antes de tiempo. ¿Y qué creen, compañeros? La moneda cayó de cara. La tormenta llegó, apareció el hongo mágico, las uvas se secaron a la perfección y Freemac Abbey sacó uno de los vinos más increíbles, más caros y más deliciosos y famosos de toda la historia. Y bueno, la lección que nos deja este gran chisme de negocios es pero clarísima. Ser un buen estratega no significa huir al peligro y vivir asustado. Significa que sepamos los riesgos que valen la pena correr y siempre, pero siempre, tener un plan B por si las cosas salen mal. Totalmente de acuerdo. Una joya de caso. Gente, mil gracias por quererse escuchar esta historia con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao chicos, espero que les haya gustado el video. Por favor, denle like y suscríbanse. Muchos besitos. Bye.